Rodney Collin. La teoría de la influencia celeste. Capítulo 17. Los ciclos de crecimiento y guerra. 1. Fisionomía. Espejo de Mercurio. Antes que prosigamos al estudio de los ciclos planetarios, esto es, al estudio del efecto variable de los planetas individuales sobre el hombre en el tiempo, se hace necesario estudiar con más detalle el mecanismo mediante el cual puede actuar esa influencia. Hemos comenzado ya a considerar el plan general de un cosmos y hemos visto cómo, estando erigidos todos los cosmos conforme a un mismo plan general, cada parte de un cosmos menor refleja y reacciona con la parte correspondiente de otro mayor. Hemos visto el cosmos del sistema solar reflejado en el cosmos del mundo de la naturaleza y, ambos, reflejados a su vez en el cosmos de la humanidad y del hombre individual. Cuando consideramos el posible efecto de los planetas individuales sobre el hombre, debemos darnos cuenta primero de que cada uno de ellos es en sí mismo un cosmos o un cosmos potencial, así como la Tierra es un cosmos. Y, enseguida, que el instrumento en que cada uno se refleja debe tener el mismo modelo, así como los controles de un aeroplano dirigido a control remoto, deben ser una réplica exacta de los controles manipulados a distancia por un piloto en tierra. En el capítulo sobre el hombre como microcosmos, llegamos a la conclusión, después de descubrir en el cuerpo humano una tal réplica del sistema solar, que los planetas individuales deben controlar las glándulas endocrinas individuales y, por intermedio de ellas, las funciones individuales del hombre. Por ejemplo, el planeta Mercurio parece tener afinidad por las glándulas tiroides, con las que puede controlar toda la función del movimiento. Esta función del movimiento actúa merced al sistema muscular voluntario del cuerpo, es decir, mediante todos los músculos que pueden moverse intencionalmente por la voluntad mental, por su coordinación, velocidad de reacción, capacidad de dominar nuevos movimientos, etc. A su vez, este sistema completo está reflejado en escala reducida en los músculos de la cabeza y el rostro, en donde toda la vida mental, emocional y física del individuo está constantemente reflejada como el movimiento. Como ya vimos, todos los cosmos están divididos en 3 partes y poseen 6 funciones o, potencialmente, 7. De la misma manera la cabeza, como espejo de todo el cuerpo, se encuentra, también, dividida en 3 partes. A. Parte superior de la cabeza, que incluye el cerebro, espejo de la misma como asiento del intelecto. B. La parte media de la cabeza, que incluye el cerebelo, espejo del pecho, como asiento de las emociones. C. La parte inferior de la cabeza, espejo de las entrañas, como asiento de las funciones físicas. Al mismo tiempo, la cabeza también tiene músculos y controles nerviosos que reflejan las 7 funciones que produce el cuerpo. Por supuesto que es el movimiento y la expresión de la cara, más que la anatomía interna de la cabeza, lo que ahora nos interesa. Preferimos ocuparnos de la octava de orificios y órganos externos por los cuales los alimentos, el aire y las percepciones se reciben en el organismo y por los cuales se emiten las sustancias allí elaboradas. Los 4 grupos de orificios ordinarios en la cabeza son: 1. La boca, que recibe la comida y la bebida, emite el habla. 2. La nariz, que recibe el olor y el aroma, emite dióxido de carbono. 3. Los oídos, que reciben el sonido, emiten. 4. Los ojos, que reciben impresiones luminosas, emiten señales emocionales. Además, toda la cabeza y los orificios referidos están cubiertos por 5. La piel, que recibe impresiones táctiles y térmicas, emite calor físico y magnetismo. Además, también, la vieja fisiología señalaba en la cabeza 2 posibles orificios invisibles, no desarrollados en el hombre ordinario pero que, caso de estar desarrollados, servirían para recibir y emitir 2 clases diferentes de influencia superfísica. 6. Un orificio entre las cejas. 7. Un orificio en la corona de la cabeza. La disposición de estos orificios en la cabeza indica su servicio primordial. Así la boca, situada en la parte más baja de la cabeza, sirve a las entrañas y a las funciones físicas.
Las ventanas de la nariz, situadas en el límite entre las partes media e inferior de la cabeza, sirve al pecho y a las entrañas, sirve por igual a funciones físicas y emocionales. Los ojos, en el límite entre las partes media y superior de la cabeza, sirven tanto a la cabeza como al pecho, a funciones intelectuales y emotivas. La piel que cubre toda la cabeza sirve a todas las funciones. Mientras que el orificio situado entre las cejas serviría a la cabeza misma y el orificio en la corona, situado en el límite entre la cabeza y el mundo no físico de arriba, serviría como la salida final a otro estado de existencia enteramente distinto. Estudiando la fisionomía, es decir, los signos externos de la psicología del hombre común, tenemos que omitir los dos últimos orificios, que son invisibles. Por tanto, la fisionomía consiste principalmente en el estudio de la relación entre las tres partes de la cabeza, y en el estudio de la forma, tamaño y movimientos relativos a la boca, nariz, ojos y oídos, junto con los efectos correspondientes de estos movimientos sobre la piel en la forma de líneas y arrugas. La fisionomía es el estudio del ser del organismo individual reflejado en el movimiento de su rostro y en las trazas ahí dejadas por las expresiones habituales en el pasado. En el rostro todas las funciones, digestión, respiración, metabolismo, pensamiento, emoción física, sexo, se encuentran traducidas en movimiento, en expresión. Y, como es bien sabido en endocrinología, la sutileza y vivacidad de este juego de expresión consecuente, está relacionado directamente con el rendimiento equilibrado de la glándula tiroides. Muecas afiebradas, salvajes, incontroladas, implican una sobrefunción de esta glándula. Una cara de palo señala su deficiencia. Por tanto, el rostro es el instrumento del movimiento, el espejo de Mercurio. Si examinamos más cuidadosamente este espejo o instrumento de la función del movimiento, controlado por la glándula tiroides, hallamos cada vez más evidencias de su diseño cósmico. Por ejemplo, las formas externas de la boca, la nariz, los ojos y las orejas son, a su vez, divididas en tres partes, en las cuales están reflejadas los aspectos intelectuales, emotivos y físicos de las funciones correspondientes. En los ojos, la forma y el movimiento del párpado superior reflejan especialmente el estado de la función intelectual. El ojo mismo, el estado de la función emotiva. Y el párpado inferior, el estado de la función instintiva. De modo análogo, la configuración de la parte superior del pabellón de las orejas, se relaciona con la percepción intelectual, la de la entrada del conducto auditivo, con la percepción emocional y la del lóbulo, con la percepción instintiva. Y, otra vez, en la nariz, la exageración de la parte superior representa predominio del intelecto, de la parte central la emoción y del bulbo inferior y ventanas de la nariz, del instinto. Así que una nariz recta, apreciada siempre como signo de belleza, representa en realidad un equilibrio perfecto entre estos tres aspectos. Aunque no es aparente a la vista y, por tanto, no concierne a nuestro estudio inmediato, es interesante hacer notar que la piel está similarmente dividida en tres capas diferentes, con análogas significaciones. En principio, son posibles tres estados para cualquier orificio: estado normal o relajado, estado dilatado y estado contraído, y las tres posiciones principales de la boca, nariz, ojos y oídos se basan en este principio. Los ojos y los párpados pueden encontrarse en su forma normal de reposo, pueden ser anchos y dilatados o ser estrechos y contraídos. Sucede del mismo modo con la boca y las ventanas de la nariz. Y aunque en el caso de los oídos el grado de dilatación y contracción es casi imperceptible, pueden observarse, como quiera que sea, estados musculares y fisiológicos correspondientes. Nuevamente, en principio, un estado de dilatación de los orificios de la percepción representa un deseo de recibir más del mundo exterior, en tanto que uno de contracción representa un deseo de recibir menos o, al menos, por controlar y limitar lo que se aprende. Más, la dilatación de un orificio, digamos los ojos, y la contracción de otro, digamos la boca, representa el deseo de tomar alimento para una función pero de rechazarlo para otra, o de emitir el producto de una función mientras que se reprime la expresión de otra.
De aquí arranca la posibilidad de discriminación en el hombre y la infinita variedad de expresión que se origina de la diferente dilatación y contracción de la boca, nariz, ojos y oídos. Mayor sutileza se introduce por la variación de las contracciones en las diferentes partes de cada órgano, que representan sus aspectos intelectual, emocional e instintivo. Por ejemplo, en el ojo, el párpado superior puede estar arqueado, representando atención intelectual, o puede caer, lo que representa somnolencia intelectual. El párpado inferior puede estar tenso, que representa bienestar instintivo y control, o estar flojo, que representa fatiga instintiva y agotamiento. El ojo mismo puede estar brillante, representando el estímulo emocional, o ser opaco, que representa la indiferencia emocional. Ciertamente, el iris a su vez, constituye espejo exacto de todo el organismo y de sus diferentes órganos, cuya salud individual se puede diagnosticar claramente en esta forma. Estos diferentes estados de los párpados superior e inferior y del mismo ojo pueden cambiarse en número casi ilimitado de expresiones, cada una de las cuales suministra un índice exacto del estado del individuo interesado. Más aún, cada persona puede tener una expresión usual o habitual de los ojos, la cual será la resultante de los estados relativos de sus funciones intelectual, emocional e instintiva durante muchos años. En relación con esto puede señalarse que en los cánones artísticos orientales se requiere que los hombres ordinarios sean representados con los párpados superiores e inferiores curvados, los dioses con los párpados superiores arqueados y los inferiores rectos, y los demonios, a la inversa. Y, otra vez, aparte de estar dilatados o contraídos, los ojos pueden ver hacia la izquierda o hacia la derecha, hacia arriba o hacia abajo. Y la boca, aparte de estar cerrada o abierta, puede curvarse hacia arriba o hacia abajo. En general, el movimiento hacia arriba puede considerarse que representa aspiración o placer, el movimiento hacia abajo, abatimiento o tristeza, y el movimiento hacia uno u otro lado, distracción sin ningún sabor emocional en particular. En esta etapa es necesario introducir un principio más inherente al estudio de la fisionomía, es decir, que todas las manifestaciones del hombre pueden dividirse en dos categorías, aquellas derivadas de su esencia, esto es, las cualidades físicas, las capacidades y las tendencias con las que ha nacido, y aquellas derivadas de su personalidad, es decir, todo lo que desde entonces ha aprendido, adquirido, pretendido o impreso sobre su esencia. En fisionomía se supone que la mitad derecha de la cara es el espejo de la personalidad, y la izquierda, la esencia, como lo son en la quiromancia, las manos derecha e izquierda. Por tanto, aparte de todos los demás movimientos de la boca, nariz, ojos y oídos antes referidos, encontramos también que el ojo derecho, reflejando el estado de la personalidad, puede diferir del izquierdo que refleja la esencia. Y, del mismo modo, ocurre con la ventana izquierda de la nariz respecto de la derecha. Es proverbial la contradicción de la sonrisa torcida en la que, mientras la mitad derecha de la boca se curva hacia arriba por la personalidad, la mitad izquierda lo hace hacia abajo por efecto de los sentimientos reales de la esencia. De estar desarrollados los dos orificios invisibles y desconocidos, situados en la línea céntrica de la cabeza, referirían al hombre como un todo, o referirían la unificación completa de la esencia y la personalidad. Veamos pues que todas estas expresiones de la faz humana están gobernadas por 6 principios principales. 1. La triple división de la cabeza, que refleja las partes intelectual, emotiva e instintiva de todo el organismo. 2. La séptuple división de los orificios y órganos de percepción, correspondientes a las 7 funciones humanas. 3. La triple división de cada órgano, que representa las partes intelectual, emotiva e instintiva de la correspondiente función. 4. La dilatación, el relajamiento y la contracción de cada órgano, que representa la aceptación, el equilibrio o el rechazo en la función correspondiente. 5. El movimiento hacia arriba, a los lados y abajo de cada órgano, que representa la aspiración, la distracción o el abatimiento en la función correspondiente. 6. La división en dos de la cara y, por tanto, de todos los orificios y órganos de percepción, correspondiente a la esencia y personalidad, respectivamente, del individuo.
Todas las expresiones posibles asequibles a la faz humana, desde la más diabólica a la de mayor éxtasis, son producidas por la interacción de estos 6 principios, con cuya ayuda pueden analizarse aquellas con éxito. El propósito principal de este análisis del instrumento externo de una función particular, es mostrar que tales instrumentos están destinados a reflejar en miniatura todos los movimientos y leyes de un cosmos más alto que ejerce control. Es difícil decir cómo responden exactamente esos instrumentos a la influencia de sus arquetipos celestes, si exceptuamos una modalidad general. Pero así como al descubrir en un lugar el mecanismo de un aeroplano controlado por radio y en otro lugar el mecanismo exactamente correspondiente de su control terrestre, podemos deducir que uno fue diseñado para responder al otro. Así deducimos que el mecanismo funcional del hombre está diseñado para responder al mecanismo funcional del sistema solar. Existe en realidad un modo de hacer comprensible la forma en que operan ese control y esa respuesta. Si pudiéramos probar que el estímulo y la inercia de tales instrumentos, entre la humanidad como un todo, habrían de seguir el mismo ciclo que los correspondientes planetas en relación con la Tierra, esto podría ser entonces, si no una prueba, por lo menos un indicio muy claro de relación. En el caso de una relación entre la función del movimiento controlada por la glándula tiroides y el ciclo de Mercurio, nos vemos estorbados por la cortedad del ciclo de este último y por su término en extremo errátil. En la práctica obviamente es imposible descubrir si la humanidad en conjunto se hace o no más activa, más móvil, más expresiva cada 3 meses. Muchos otros factores contribuyen a hacer confusa una observación de periodicidad tan corta. Para intentar mostrar una relación entre las funciones humanas y los planetas debemos recurrir, por tanto, a ciclos de mayor duración. 2. Venus y la fertilidad. Nuestro primer problema cuando tratamos de estudiar los ciclos planetarios en la vida de la humanidad, se refiere a nuestra incapacidad para reconocer fenómenos análogos cuando se trasladan a diferentes escalas. Es un lugar común que los hombres consideren el crimen y el robo cometidos por un individuo bajo una luz y, bajo otra muy distinta, al crimen y el robo cometidos por miles o millones de individuos al amparo de la palabra guerra. Modificada la escala, el fenómeno parece diferente en su naturaleza para nuestra percepción. Así que, primero, tenemos que reconocer ampliamente la acción de cada función en el hombre individual y el efecto del estímulo planetario de esta función en un caso dado, y, después, mediante un esfuerzo de imaginación, tenemos que representarnos el modo como tales efectos del estímulo aparecerían multiplicados 1.000.000 de veces, esto es, cuando repentinamente cambian de una debilidad individual a una modalidad universal, respaldada por toda la autoridad de la moral, la conveniencia política y la aprobación religiosa. Con mucha frecuencia el efecto de este cambio de escala es hacer que el fenómeno se convierta en su opuesto, al parecer. Porque, en el primer caso, se presentará como expresión de lo que solemos designar elección, libertad de conciencia, felicidad personal, etc., en tanto que en el segundo, precisamente lo mismo puede tomarse desde el punto de vista del ejemplo de la masa, como deber, destino, costumbre o alguna otra limitación de la acción individual. En realidad, ambos casos representarán la actividad de la misma influencia o ley, mientras que las diferentes interpretaciones surgen de la creencia ilusoria del hombre en que está haciendo, decidiendo y arreglando su vida, independientemente del mundo en que vive. Muchos de los sufrimientos de la vida humana proceden del conflicto en el individuo entre la escala personal y la escala nacional o racial de tales impulsos. Y es este conflicto el que casi por entero suministra el tema fundamental de la tragedia griega clásica. Otra dificultad al estudiar estos ciclos en acción, reside en el hecho de que ellos se afectan mutuamente entre sí y un ciclo nunca puede desprenderse del modelo general, como una flauta no podría ni debería ser separada de la orquestación general. Al estudiar las funciones anotamos cómo en el organismo individual las manifestaciones del sexo, por ejemplo, pueden combinarse con otras funciones, ya con acción apasionada, con sensualidad, con intelecto, etc., para producir resultados enormemente distintos.
Y así, de modo similar, para los ritmos que afectan a toda la humanidad. Sin embargo, principiamos con el más sencillo y menos complejo de los ritmos. Supongamos que la estimulación de las glándulas paratiroides se produce por el planeta Venus, para acelerar el engrosamiento tisular de los organismos afectados. Cuando tal influencia está al máximo y brilla por igual sobre toda la Tierra, es decir, sobre hombres, animales, peces, aves y plantas, induciendo en ellos un metabolismo igual o comparable, tendremos los 7 años gordos de la leyenda. Cuando aminore la misma influencia, estarán presentes los 7 años flacos. Empero, la gordura también está relacionada con la fertilidad o, cuando menos, con el grado de sobrevivencia de la producción, de modo que probablemente esos 7 años gordos también atestiguarán un aumento de la fecundidad en un nivel biológico. Así que el engrosamiento no solo se aplicará a los cuerpos individuales sino, también, al crecimiento de comunidades sean estas de hombres, animales, peces u orugas. En el caso de los hombres, cuya vida es 10 veces más prolongada que el ciclo de 8 años de Venus, los efectos de los cambios en la fecundidad, de acuerdo con el último ciclo, se ven suavizados y difícilmente repercuten en la población total. Pero si nuestra tesis es correcta, con criaturas cuya vida es tan corta o más corta que este ciclo, los números deberán variar en cierta proporción directa con este período sinódico. Si recurrimos a trabajos hechos recientemente en el estudio de los ciclos biológicos, encontramos una interesante confirmación. Elton, en particular, encontró un claro ritmo de 4 años en el número, migraciones y epidemias de turones, ratones, ardillas y lobos que las acechan, en regiones tan distantes y separadas como Noruega, Terranova y Canadá. Toda la periodicidad venusina de 8 años fue establecida con toda claridad por Moore en la producción de las principales cosechas en los estados del medio oeste de los Estados Unidos y, en consecuencia, se refleja particularmente en los precios del algodón. Sin embargo, en la búsqueda de más ritmos biológicos en gran escala, encontramos enseguida un ciclo muy curioso de 9 años 2/3, que quizá es el más característico de todos. Los ritmos de muchas pestes de corta duración, las de las orugas, como la Clisiocampa americana, que atacan los árboles frutales y el piojo chinche que ataca a los cereales, pueden establecerse con mucha exactitud, habiéndose encontrado que estas dos plagas siguen el período de 9 y 2/3 de años durante largos periodos, la última por más de un siglo. El mismo ciclo se observa en la pesca del salmón en Nueva Brunswick y en la captura de animales de piel fina, como el lince canadiense, la marta, el pecan, el bisón y la almizclera. Un intento interesante se ha hecho, y con buen éxito, para relacionar este ritmo de poder biológico y de fecundidad, con un ritmo exactamente semejante que se ha trazado en el ozono atmosférico. Se sabe que un aumento del ozono tiene un efecto muy estimulante en el sexo y en el tono de las criaturas vivientes, incluyendo al hombre. Esta relación es particularmente interesante desde nuestro punto de vista porque presenta con claridad la interrelación de diferentes escalas, cambios en el mundo de la vida orgánica que dependen directamente de los cambios en las condiciones atmosféricas que pertenecen al mundo inmediatamente superior, es decir, el mundo de la Tierra. Y, a su vez, puede demostrarse que los cambios en la composición de la atmósfera resultan de las variaciones en las radiaciones eléctricas y magnéticas recibidas desde el exterior de la Tierra que resultan de cambios en el mundo astronómico. Dicho en otras palabras, la radiación electrónica de los cuerpos celestes produce cambios moleculares en la atmósfera de la Tierra, mientras que tal cambio molecular en la atmósfera produce a su vez cambio celular en los cuerpos orgánicos que ahí habitan. En esta forma, podemos apreciar la influencia práctica de los fenómenos celestes sobre las criaturas vivientes en la superficie de la Tierra y atravesar la brecha al parecer insuperable situada entre el movimiento de un planeta y los impulsos individuales de un hombre, un salmón o un lince. Solo que, ¿cuál es la conexión, si es que existe, entre este curioso período de 9 y 2/3 años y los ciclos venusianos de 585 días y 8 años?
Nos encontramos totalmente desorientados si no recordamos el principio establecido anteriormente, a saber, que los ritmos planetarios nunca se realizan independientemente sino siempre en combinación con otros ritmos, produciendo en sus diferentes conjunciones la interminable variedad de la naturaleza. Pues debemos considerar evidente que el aumento de la fecundidad no solo se refiere al estímulo de las paratiroides o glándulas de la construcción tisular, sino que, también, depende de ciertas urgencias pasionales relacionadas con el estímulo de las suprarrenales. Los impulsos adrenales por sí, sin la condición favorable de engrosamiento, tienden a ser estériles, en tanto que la obesidad sin el estímulo para el acoplamiento, resultante de la actividad suprarrenal, tampoco conduce a la reproducción prolífica. Luego, si como hemos supuesto, las paratiroides se encuentran bajo la influencia de Venus y las adrenales bajo la influencia de Marte, deberíamos esperar que las condiciones favorables a la fecundidad se produjeran cuando coincidiera el efecto máximo de estos dos planetas. El ciclo de fecundidad de 9 y 2/3 años que se ha observado, expresa justamente esa doble conjunción. Porque a los 3510 días la integración de 6 períodos de Venus coincide exactamente con la integración de 4 períodos y medio de Marte. Las dos influencias brillan juntas, por así decirlo, con los resultados que se han descrito y que eran de esperarse. Huntington hace una observación todavía más reveladora acerca de este ciclo. Cuando pasamos de los mamíferos, insectos y peces, a los árboles y cosechas, el ciclo de 9 y 2/3 años resulta menos preciso. Si atendemos en otro extremo de los animales a la salud humana, enfermedades del corazón, también se hace menos preciso. Esto sugiere que las condiciones que originan el ciclo tienen efecto particularmente directo sobre el vigor animal. En otras palabras, los ciclos ligados a las paratiroides y suprarrenales, glándulas del crecimiento y la pasión, se refieren esencialmente a la constitución animal, no importa que se halla embrionariamente en los insectos, típicamente en los animales, o combinadas con funciones más elevadas en el hombre. El ciclo no puede ser bien apreciado en el mundo vegetal porque aquí está oscurecido por el ritmo más fuerte de funciones todavía más inferiores. También es impreciso en el hombre porque precisamente en él el impulso a la gordura y la procreación está modificado por la razón, la visión lejana, la lealtad y la aspiración derivadas de ritmos más elevados que dirigen la mente y la emoción. De este modo difiere el hombre de los animales y en esta atenuación de los ritmos de Venus y Marte reside el principio de su selección individual y una cierta oportunidad de desarrollo. 3. Marte y la guerra. Es tan fuerte la tradición de que Marte es el dios de la guerra que difícil resulta considerar su ciclo sin llevar en la mente esta significación. Y el efecto aparente de Marte sobre las glándulas suprarrenales, de las que la médula controla impulsos de temor y huida, y de las que la corteza gobierna los de la ira y la rijosidad, apoya esta tesis. Por la sola existencia de diferentes tipos de hombres, siempre debe haber diferencias, disputas, riñas. Pero cuando las suprarrenales o glándulas de la pasión son estimuladas, esas diferencias están más en inminencia de traducirse en acciones violentas e incontroladas. Obviamente una tendencia hacia el pánico, por una parte, y hacia la ira por otra, inducida simultáneamente en millones de gentes, producirá condiciones muy favorables para el principio de la guerra. Por tanto, el primer aspecto que es necesario comprender acerca de la guerra es que todos los hombres son responsables de ella, todos los hombres son culpables de las reacciones pasionales en contra de los demás y que, multiplicadas y armadas en una dirección definida, hacen posibles las guerras. El movimiento de una glándula determinada produce en el hombre pasión y en su estado ordinario de subjetividad e ilusión esta pasión encuentra salida dirigiéndose en contra de otros. Este es el modo de ser ordinario del hombre. Y sin un cambio definido en el nivel del ser, sin el abandono definido de cierto sentido ilusorio del yo, ningún hombre, por más que esté cultivado, por mucho que sea liberal, queda exento de esta culpa. La pasión es un factor constante en la vida humana. Lo único que cambia es la causa que provoca la pasión o los medios de que se sirve.
Algunos tipos marciales pueden, en verdad, apasionarse y reñir por cualquier motivo y, en el pasado, en ciertas ocasiones en que este tipo tenía ascendiente particular, tuvieron que inventarse conceptos especiales como honor desairado o decencia ultrajada para justificar la completa sinrazón de sus actos. Al mismo tiempo, es necesario darse cuenta que todos los tipos se convierten en apasionados y rijosos. Los tipos instintivos discutirán o pelearán por el alimento o las mujeres, los emotivos por la religión o la justicia, mientras que los intelectuales, que se sienten orgullosos por su amplitud de miras respecto al sexo o la religión, discutirán y reñirán con igual acritud por teorías científicas rivales o por algún concepto enteramente subjetivo de gusto de arte o literatura. En realidad no hay sino una salida de este estancamiento. Se la alcanza mediante una revisión completa de toda la actitud de un hombre para consigo mismo y para con los demás. Solo cuando comienza a darse cuenta del lugar de los hombres en el universo y de sus acciones inevitables bajo diferentes influencias, solo cuando se da cuenta completa de que ni él ni ningún otro hacen más que lo que deben hacer a la luz de su tipo y de su ser. Solo cuando una cierta ilusión fundamental de su personalidad ha muerto, se encontrará libre de lucha y argumentación. Porque solo entonces su naturaleza pasional cesará de estar dirigida contra otros y lo capacitará para conquistarse a sí mismo, para lograr lo imposible y para luchar no contra otros hombres, sino con la materia y la mecanicidad. Semejante transformación del papel del impulso pasional es raramente posible, excepto con la ayuda de una escuela esotérica. Las reacciones pasionales contra otros, que hacen inevitables las guerras son, por tanto, la responsabilidad y culpa de todos los hombres. Es la mayor de las ilusiones posibles creer que una sola clase o interés o país o religión particular son responsables de una guerra. Y, por cierto, esta idea es causa fundamental de nuevas guerras, y en su porfiada propagación por las facciones contra sus opositores, vemos el proceso corruptivo de criminalidad, aliado de por sí al terrible pero natural proceso de destrucción. Aun el hecho de que las guerras sean instigadas ocasionalmente por verdaderos criminales, no puede justificar semejante mentira. Pues, por el contrario, las reacciones pasionales son un signo inequívoco del estado ordinario del ser del hombre. Y puede aún decirse que la paz, en un sentido político, es meramente resultado de millones de reacciones apasionadas que se neutralizan entre sí por su misma trivialidad y subjetividad. Sin embargo, habiendo entendido plenamente esta culpa general de la humanidad, habiendo entendido cabalmente que todos los hombres son responsables de las guerras, es necesario comprender enseguida que ninguno es responsable. Desde otro punto de vista, la guerra puede considerarse como fenómeno puramente cósmico, producto de influencias celestes en una escala en que las razones de los hombres y los sentimientos de los mismos carecen, como quiera que sea, de significado. Un planeta determinado, en determinada etapa de su ciclo, crea una tensión general en la superficie de la Tierra, como resultado de la cual los hombres, en su estado ordinario de ser, no tienen más alternativa que luchar. Si se investigara, por ejemplo, en la historia de los 2 últimos siglos una correspondencia entre la incidencia de la guerra y el ciclo de 15 años característico de Marte, la evidencia parece apoyar de inmediato una relación así. Cada 15 años, con regularidad extraordinaria, encuentra a algunas de las naciones de Europa envueltas en guerra entre sí, o en aventuras guerreras y desastres en otras partes del mundo. Y, mientras tanto, si no exactamente pacíficos, los períodos intermedios, como quiera que sean, parecen traer la más cercana aproximación posible de paz en el presente estado de la humanidad, así como una abundante oratoria sobre ideales y aspiraciones pacíficas. Quizá la más clara indicación de este ciclo es que sus cúspides señalar una moda general de patriotismo beligerante, mientras que en sus cimas hasta los políticos tienden a adoptar una actitud conciliatoria e internacional. La extrema claridad de este ciclo en comparación con otros, se debe probablemente al hecho de que lo acentúa otro ritmo planetario que tiene con aquel una relación de octava.
Como vimos, el ciclo de Saturno tiene una duración de 30 años y la glándula pituitaria anterior, controlada por Saturno, se relaciona desde un punto de vista, con el impulso y poder de dominación, de vencer tanto a uno mismo como a los demás. Es la glándula relacionada con el ejercicio de la voluntad. En vista del nivel promedio del ser de las masas de la humanidad, el estímulo general de esta glándula producirá inevitablemente un deseo de dominar, pero no de dominarse a sí mismo, que es difícil y penoso, sino de dominar a algún otro. En combinación con las urgencias pasionales producidas por el estímulo suprarrenal, esto acarrea un estado mental particularmente provocador de guerra. Por tanto, si el período sinódico de Marte produce una inclinación hacia la guerra cada 15 años, el período sobrepuesto de Saturno puede esperarse que exagere esta tendencia cada 30 años, es decir, en cúspides alternas. Además, cada tercer cúspide, o cada 45 años, esta tendencia marcial coincidirá con una cúspide en el ritmo de 9 años de los asteroides y, por tanto, se realizará en forma diferente por la depresión general económica y psicológica, junto con su concomitante curva de crimen. El hecho de que la influencia de Marte siempre se encuentra junta con alguna otra influencia, es lo que hace tan difícil señalar la verdadera naturaleza de la guerra en sí. Solo podemos decir con certeza que debe haber muchas clases diferentes de guerra, de acuerdo con la naturaleza de la influencia sincronizante. Habrá guerras de dominación y conquista, cuando Marte se combina con Saturno. Guerras de pánico y crueldad, cuando se conjunciona con los asteroides. Guerras resultantes del aumento de población bajo Venus, y aún guerras santas cuando el ciclo marcial está modificado por el de Neptuno. ¿Cuál es el factor común de todas estas guerras? Seguramente es la destrucción. Toda guerra, aun la más noble, la más santa, destruye vidas, propiedad, hasta sociedades y civilizaciones. Un estallido bélico no puede sino destruir, y lo más que se puede agregar es que durante algunos periodos es evidente que la naturaleza requiere que ciertas cosas sean destruidas. En general, sin embargo, el hombre parece destruir mucho más de lo que necesita ser destruido. La destrucción del monasterio de Monte Cassino en 1944, con todo lo que implicaba, debe tomarse como un ejemplo. En último término, todas las civilizaciones son destruidas por la guerra y en ninguna otra forma. Habiendo dicho todo lo anterior, debe ponerse nuevamente en relieve que el proceso de destrucción en sí mismo es necesario a la naturaleza y no puede evitarse. Es completamente diferente del proceso de crimen o corrupción que nunca puede, bajo ninguna circunstancia, conducir a resultados buenos o útiles. Solo en la guerra la destrucción casi siempre está combinada con el crimen. Esta distinción permite comprender por qué la naturaleza de la guerra ha engañado a los hombres a través de las edades y explica lo quimérico para los hombres comunes de una posición puramente pacifista. Porque el pacifista nunca puede explicar cómo es que, aunque parezca la guerra absolutamente fútil e indeseable, como quiera que sea, algunos de los hombres más fuertes y nobles toman parte en ella y, con frecuencia, actúan luego con mucho mayor valor, lealtad, devoción y espíritu de sacrificio que en cualquier otro tiempo. Contemplando otras edades, encontramos algunas veces a ideales muy elevados, sostenidos por una clase guerrera de caballería. Y en ciertas condiciones especiales el arte de la guerra puede proveer hasta la forma de una escuela esotérica, como la tuvo con los caballeros templarios y ciertas escuelas de arquería en Persia y la India. Si la guerra en sí misma perteneciera al proceso criminal, esto sería completamente imposible, porque cualquier participación en ella resultaría sucia. Y una de las primeras condiciones de cualquier empresa esotérica es que no puede ser tocada por el crimen. Luego, la guerra es una expresión del proceso destructivo cuando actúa por intermedio de la humanidad. Mediante la introducción del temor, del odio y la crueldad, el hombre la torna criminal. Esta distinción se encuentra muy bien expresada en el Evangelio hindú Bhagavad Gita, donde el caballero Arjuna, encontrándose en el campo de batalla y encargado del deber de combatir a muerte con sus propios parientes, pide a Krishna, su guía divino, ser excusado del mandato. Krishna replica: date cuenta que placer y dolor, ganar y perder, la victoria y la derrota son todas una y la misma cosa.
Así, ve a la batalla. Haz esto y no cometerás ningún pecado. La repulsión de Arjuna representa la emoción más elevada posible del hombre civilizado en relación con la guerra. Y, todavía, le está indicada una actitud más elevada aún. Por tanto, la guerra como el sexo, proporciona una de las pruebas finales del ser del hombre y por su actitud o su acción hacia ella, cada individuo demuestra lo que es, con exactitud matemática.